Mil bendiciones para ustedes, queridos amigos. Estas campanas de una catedral nos anuncian que comenzamos nuestra catequesis diaria de A los pies del Maestro. Les doy la cordial bienvenida hoy jueves, día eucarístico, día sacerdotal. Gracias a Dios por este nuevo amanecer que nos concede, por este nuevo día, y nos reunimos en torno a la enseñanza de la Iglesia. Esa es nuestra alegría, saber que estamos cobijados por la sabiduría, por la enseñanza de Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y le decimos al Señor que lo amamos, que lo queremos. Y el proverbio número 28 nos dice: quien hace paz con sus pecados no prospera, pero quien pide perdón de ellos y se esfuerza por evitarlos, hallará misericordia. Proverbios capítulo 28. Bueno, qué lindo, ¿verdad? Si nosotros nos confabulamos con nuestros pecados y si no luchamos por superarlos, pues vamos a quedar allí estancados en ese pozo de lodo y de fango. En cambio, si los confesamos, si pedimos perdón por ellos y nos esforzamos por evitarlos, alcanzaremos misericordia y ayuda oportuna. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente y con el mismo Espíritu Santo gocemos siempre de tus divinos consuelos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, queridos hijos, nosotros seguimos en este interesante estudio de la historia de la Iglesia. A mí me ha parecido de verdad estupendo tomar esta literatura de la historia de la Iglesia y extraer allí quizás los puntos más importantes y enseñárselos a través de este podcast. Me gusta muchísimo la historia y sé que a ustedes también, sobre todo porque logramos conocer todas las diferentes vicisitudes, todo lo que la Iglesia ha tenido que pasar para llegar al año 2025, al año 2026. Bueno, entonces estamos por allá en el siglo XI. Recuerden ustedes que habíamos hablado de cómo el emperador Enrique III, que era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, era el que nombraba a los papas. Pero fallece Enrique III y luego vienen sus sucesores y queda un papa que se llamaba Gregorio VII, nombrado por Enrique III. Y Gregorio VII empezó una reforma gregoriana de verdad fantástica, memorable. 3 eran los males que sufría el clero en aquella época. Estamos hablando de la Edad Media, año 1000. Estamos hablando del siglo IX, del siglo X. ¿Cuáles eran los males que sufría la Iglesia, que sufría el clero? Primero, el nicolaísmo. El nicolaísmo era que no se observaba la ley del celibato. El nicolaísmo. El otro mal era la simonía, compra y venta, un comercio con los ministerios espirituales. Prácticamente se comerciaba con la gracia de Dios.
Y había otro peligro, había otro mal que sufría el clero, que era la investidura laica, y consistía en que muchos oficios eclesiásticos los tenían los laicos, especialmente las personas más influyentes, que les gustaba pues tener poder, y la iglesia les vendía a esos personajes laicos títulos de poder espiritual, a emperadores, a reyes y a señores, y empezaron esos laicos a tener propiedades en la iglesia, a ser los que dirigían siendo laicos sin ser sacerdotes. Entonces ese mal lo sufría la iglesia, pero fue Gregorio VII quien empezó una reforma muy importante para quitar todos esos peligros y darle luz y purificar a la iglesia. Entonces surgió una célebre cuestión de las investiduras, que enfrentó al Papa Gregorio VII y al emperador Enrique IV. Claro, pues los enfrentó porque el Papa quiso darle a la iglesia la luz y la claridad al respecto de sus asuntos. Y como tenía el poder espiritual, el Papa Gregorio VII puso en su sitio a Enrique IV y le dijo: hasta aquí llegó pues usted, mijito, en la compra y en la venta, en comerciar con lo sagrado. Entonces hubo una problemática entre el pontificado y el imperio a causa de la reforma gregoriana que adelantó Gregorio VII. Eso no lo olvidemos. Y el problema de las investiduras era uno de los puntos capitales de la lucha gregoriana por darle esa libertad a la iglesia, por desligarse de todas esas influencias temporales, económicas, materiales. Gregorio VII quiso darle, y en verdad lo hizo, quiso darle al pontificado, a la iglesia, el papel espiritual que necesitaba para irse despegando poco a poco del poder que tenía casi de la mano con el emperador. El emperador, recuerden, que se llamaba Enrique IV. Y hubo unas tesis, especialmente 27 tesis, 27 proposiciones que propuso Gregorio VII, y que se llamó, ese compendio de proposiciones se llamó el Dictatus Papae. Dictatus Papae, promulgado por Gregorio VII, con 27 proposiciones, y eran proposiciones bastante altas para darle al papado, a la iglesia, al cristianismo, a la revelación, a la fe, darle el lugar que debe tener, lejos de apetecer y de buscar poderes temporales y poderes económicos, poderes en las propiedades físicas. Entonces, algunas de esas proposiciones era que el Papa era el único que podía elegir a sus obispos, era el único, y eso permanece así. El Papa era el único que podía también convocar un concilio. El Papa era el que tenía el poder espiritual y encarnaba en él todo el poder espiritual y la enseñanza de la iglesia. Bueno, en verdad que eran 27 proposiciones bastante profundas e importantes para desligarse de, digamos, de todo el poder económico y temporal que tenía el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico. No estoy hablando del Imperio Romano porque en esa época ya había caído. Entonces estamos hablando del Imperio Sacro Romano Germánico, cuyo centro estaba en Alemania y dirigía prácticamente toda Europa. Surge entonces un emperador que nació en Francia, que se llamaba Federico Barbarroja, y ya
no estaba el Papa Gregorio VII, lo sucedió el Papa Alejandro III, y fue en el siglo XII esa lucha entre Alejandro III y el emperador Federico Barbarroja por el poder, básicamente el poder. Federico Barbarroja quería tener también el poder espiritual, y fue él el que asedió duramente a la iglesia, y se abrogó él, Federico Barbarroja, de nombrar a unos papas que no eran los papas definitivos y originales de la iglesia, sino antipapas. Fue Federico Barbarroja quien tuvo unas confrontaciones bastante fuertes con la iglesia, especialmente con el Papa Alejandro III. Y fue a finales del siglo XII, más concretamente en el siglo III, cuando surgieron los emperadores Hohenstaufen. Hohenstaufen en alemán, la palabra Hohen significa altura, y Staufen es un monte que se llama el monte Staufen, y eran los emperadores alemanes que vivían en esa región. Los emperadores Hohenstaufen, cuyos dominios rodeaban por el norte y por el sur los estados de la iglesia. Hubo un duro enfrentamiento, hubo guerras, hubo cárceles, hubo agravios, hubo insultos, hubo violencia contra la iglesia y contra los papas por el nieto de Federico Barbarroja, que se llamó Federico II. Y eso trajo unas consecuencias terribles a comienzos del siglo XIII. Y ese conflicto influyó decisivamente en la ruina del sistema de la cristiandad medieval. Todo esto que les he dicho es como consecuencia de la búsqueda del poder. Concentrar todo el poder espiritual y también el poder material, el poder imperial. Seguramente ustedes habían escuchado hablar de un tal Federico Barbarroja, ¿no? Fue un emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, ahí vamos aprendiendo tantas cosas. La historia de verdad que es bellísima. Bueno, entonces ahora hacemos una pausita y nos concentramos ahora en la divina palabra de Dios. Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine para poder meditar tu palabra. Marcos capítulo 4. En aquel tiempo dijo Jesús a la muchedumbre: ¿se trae el candil para meterlo debajo del celemín, o debajo de la cama, o para ponerlo en el candelero? Si se esconde algo es para que se descubra. Si algo se hace a ocultas es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y les dijo también: atención a lo que están oyendo. La medida que usen la usarán con ustedes, y con creces, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla hoy nuestro Señor acerca de la luz, de traer un candil, un candelabro, donde se pone una vela para ponerla debajo de la cama o para ponerla en el candelero. Se pone un candil para que la luz sea visible, o uno pone una luz debajo de la cama. No. Si se pone la luz es para disipar las tinieblas, para dar claridad. Un candil es una base en donde se pone una luz, una vela, un cirio. Entonces
Un candil es para ponerlo alto y que ilumine la casa. Usualmente, bueno, y eso lo hacemos a veces, ¿verdad? A veces dejamos una luz encendida para que el ladrón piense que ahí hay alguien, y a veces está sola la casa, pero dejan la luz encendida para que los ladrones y los bandidos piensen, ay, mire, ahí hay alguien. No, eso dejemos así, nos metemos otro día. Pero entonces es una estrategia que se utiliza, a veces funciona. Otras veces se incendia la casa porque dejan una luz encendida, una vela. Entonces, ay, Dios mío. Hoy el tema habla de la luz. Tenemos que hacer que la luz esté puesta en lo alto para ser guía, para disipar las tinieblas, para que veamos claramente. Todos tenemos que ser luz e iluminar la vida de los demás, no ser un manto de tinieblas, de interrogantes, de dudas, de maldad. No estamos puestos para eso, y no hemos recibido de Dios los recursos, las enseñanzas, su gracia santificante para hacer tinieblas. Somos hijos de la luz y por ende tenemos que iluminar la vida de los demás con nuestras palabras, con nuestras enseñanzas, con nuestro comportamiento, con nuestras correcciones, con nuestros criterios, con nuestros puntos de vista. No extender oscuridad ni tinieblas, sino ayudar a que la verdad salga a flote, ayudar a que la verdad siempre reine, de que la luz sea tan clara, sea tan reluciente, que no haya ninguna oscuridad ni ningún rincón por allá en donde estén los bichos, donde hay oscuridad. Ahí se meten los ratones y las cucarachas y un montón de insectos y de bichos raros. Pero en donde hay luz, hay claridad, hay serenidad. Entonces tú y yo tenemos que ser luz, no ser tinieblas, no extender dudas, ni mentiras, ni maldad, sino ser muy coherentes. Y una máxima moral que es muy importante. Dijo el Señor: la medida que usen, la usarán con ustedes y con creces. Así pues, así como nosotros nos comportemos con los demás, así los demás se comportarán con nosotros. Si eres bondadoso, misericordioso, generoso, la bondad y la generosidad y el respeto te visitarán y los demás te tratarán de esa manera. Pero si eres mezquino, mentiroso, aprovechado, y si eres foco de soberbia y de maldad para los demás, no te quejes cuando se porten así contigo. Muchas veces uno se queja porque se portan mal con uno, pero uno, ¿cómo ha sido con los demás? ¿Cómo te has portado con los demás, especialmente con papá y con mamá? Si tú te portas mal con ellos, si los dejas por allá olvidados y arrinconados y enfermos, y si no ves de ellos, así van a hacer contigo cuando tú seas viejito. Tus hijos, tus nietos u otras personas, así como tú te portes con los demás, así te tratarán. Pero si eres una persona sincera, diáfana, con decencia, con amor, con cariño, créanme, amados hijos, que la vida les sonreirá y tendrán ustedes amparo y protección. No nos portemos mal con los demás. Recuerden también lo que dice el Señor: el que a hierro mata, a hierro muere. Uy, Dios mío, tengamos mucho cuidado con aquello que nosotros hacemos. Mucho cuidado con portarnos mal con la gente, especialmente con los pobres y con los desfavorecidos. No, hay que ser muy bondadoso, generoso, tratar bien a los demás para que a uno también lo traten bien. Bueno, entonces pues que el Señor les ilumine y les bendiga. Y una palabrita al respecto de la blasfemia, de la grosería, de lo burdo y de lo tosco y de lo ramplón que fue el presidente de Colombia hace un par de días en unas declaraciones que pronunció en un discurso en
2 horas de discurso sin conexión alguna, tartamudeando, una cosa de verdad muy, muy lamentable. Dijo el presidente de Colombia que Jesucristo nuestro Señor, bueno, él no le dice Jesucristo, él dice Jesús, que Jesús era un hombre muy lleno de amor y que él no dudaba que también había hecho él el amor con María Magdalena, porque un hombre sin amor, sin hacer el amor, no puede vivir, y que Jesús vivió muy rodeado de muchas mujeres que lo amaban. Hombre, estas cosas, de verdad que este señor tiene casi siempre ese tema en su cabeza, no el tema de Jesús, sino el tema de la sexualidad, de la morbosidad. Es algo muy triste. Entonces esas palabras son repudiables, porque Jesucristo el Señor no hay ninguna evidencia ni bíblica ni histórica, sino de ficción del escritor Dan Brown, que le acuñó a nuestro Señor un romance con María Magdalena. Qué cosa tan descarada. Y el presidente, pues que le gustan esos temas, pues, y fuera eso que no estaba como en sus 5 sentidos, se pone a decir cosas de las cuales tendrá que darle cuenta a Dios nuestro Señor. Ay, Espíritu Santo, ilumina a nuestros gobernantes, Dios mío, especialmente al nuestro aquí en Colombia, que de verdad que cada día es algo más y más bajo, algo muy triste y lamentable. ¿Hasta dónde ha llegado la investidura presidencial? Ay, Dios mío. Bueno, algunos dirán, eso sí, el padre está echando política. No, estoy defendiendo la fe y diciendo absolutamente la verdad. Les deseo lo mejor. Oremos los unos por los otros, especialmente por nuestros gobernantes, y aprendamos cada día de nuestra fe para amar a Dios nuestro Señor. Les deseo lo mejor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.